Hola amigos, como no pudimos hacer la clase del día 2 de mayo, vamos a hacerla en video y la vamos a hacer muy condensada, las 2 horas y tanto que hacemos en clase presencial, la vamos a hacer en unos minutos de video. Vamos a pasar los mismos temas pero de manera más condensada, por lo que les invito que además de ver este video también revisen el blog, porque ahí estos mismos temas están expuestos con un poco más de extensión. El tema que vamos a ver ahora, vamos a hacer un paréntesis en la programación, lo vamos a dejar de lado por un tiempo y ahora vamos a ver un tema que se llama economía de redes e internet. Para entender la economía de redes hay que entender algo, cosas básicas de economía clásica, de economía moderna, y de ahí pasaremos a ver la economía de redes. Pero antes vamos a hacer un crash course, un curso relámpago de economía clásica y economía moderna. El precio justo. El precio justo es una de las principales pilares a partir de ese concepto fue que partió el estudio más o menos en serio de la economía desde el tiempo de los griegos. Aristóteles escribió mucho, fueron los primeros escritos económicos más o menos serios que se conocen. Escribió mucho sobre el problema del precio justo y es un problema que vemos todos los días y se los voy a ejemplificar con lo que pasó cuando fue el terremoto en Iquique. Cuando fue el terremoto en Iquique, antes del que fuera el terremoto, el bidón de agua de 20 litros valía entre 1.500 y 2.500 pesos. Viene la emergencia, se corta el agua. Y el precio del bidón empezó a subir y llegó hasta 8.000 pesos el bidón. ¿Es ese un precio justo? No me digan sí ni no, sino que solamente piénsenlo, y eso es una de las principales conceptos que hay que entender para entender la economía clásica y la economía moderna. Adam Smith, que es el padre de la economía clásica y en general el padre de la economía, fue uno de los primeros en estudiar los hechos económicos de manera sistemática y de manera objetiva, no sin poner conceptos morales o conceptos subjetivos entre medio. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, escribió un texto que es uno de los mejores que aparece en el libro y se llamaba La paradoja del valor o la paradoja de los diamantes y el agua. Se trata de lo siguiente. Piensen un minuto qué es más importante, qué es más útil para el ser humano, los diamantes o el agua. Si una persona no toma agua durante unos 4 o 5 días, simplemente se muere. En cambio, los diamantes, ¿para qué sirven? Al ser humano, ¿cuál es la utilidad de los diamantes? Para hacer joyas, tal vez, para cortar vidrio. Comparado con el agua, los diamantes tienen una utilidad prácticamente nula. Sin embargo, el precio del agua es cercano a cero, muchas veces es cero. Nadie le va a negar a alguien un vaso de agua porque no tiene cómo pagarlo, al menos en un lugar normal. Tal vez en un lugar de muchas en el desierto, tal vez pueda tener precio. Y los diamantes tienen un precio altísimo. El agua, que sirve muchísimo, que es vital, que es muy importante, tiene un precio bajísimo o cero, mientras que los diamantes, que sirven para muy poco, tienen muy poca utilidad, tienen un precio enorme. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, en esos años ya Adam Smith se dio cuenta que uno de los componentes del precio es la relativa abundancia o escasez de un bien. El agua es una de las cosas más abundantes, uno de los bienes más abundantes que tiene el ser humano. El agua cae del cielo, llueve. El agua la podemos recoger de los ríos. El agua no se agota, se evapora y vuelve a caer. Entonces tenemos la extraña situación de que el agua, siendo tan importante, no vale nada por el hecho de que es muy abundante. Y esa es una de las bases
de todo el estudio de la economía que viene después. Lo que es abundante es barato, lo que es escaso es caro. El precio está relacionado, entre otras cosas, con la relativa escasez o abundancia que tienen los bienes. Las personas producen bienes económicos de todo tipo, producen sillas, mesas, pan, educación, servicios, toda clase de bienes económicos es producido por las personas. Y esos bienes hay gente dispuesta a adquirirlos. Hay gente que quiere esos bienes. Entonces se dice que cuando uno produce un bien, genera una demanda. Hay gente que quiere el bien que nosotros estamos produciendo. Si nadie quiere lo que nosotros hacemos, no lo vamos a hacer. ¿Para qué? A menos que sea para consumo personal. Entonces los bienes generan demanda. Los bienes económicos son cosas deseables que tienen un precio y generan una demanda. Hay gente que los quiere. La principal característica de un bien económico es que genera una demanda. ¿Y esa demanda de qué depende? Puede que la gente la demande mucho ese bien, o puede que lo demande muy poco, o puede que no lo demande en absoluto, nada. ¿De qué depende eso? De varios factores. El principal de los factores normalmente es su relativa abundancia o escasez. Mientras un bien es más abundante, la gente está dispuesta a pagar menos por él. Y de esta demanda viene la formación de los precios. La gente quiere los bienes y está dispuesta a pagar un precio por esos bienes. ¿Cómo se forma el precio? ¿Cómo se forma que sea 1000 y no 500 y no 2000? Hay varios determinantes y uno de los determinantes más importantes es el que notó Adam Smith, que es si el bien es abundante o escaso. Los bienes abundantes tienen un precio bajo, los bienes escasos tienen un precio alto, por lo general. Siempre que sean bienes deseables. Otro determinante es el nivel de ingreso de los consumidores. Si los consumidores tienen ingresos altos, estarán dispuestos a pagar precios mayores. Si los consumidores tienen ingresos bajos, pagarán menos por los mismos bienes, porque no disponen de más dinero para pagarlo. Otra cosa que determina el precio de los bienes es si existen sustitutos. Los bienes bajan su precio en la medida de que aparezcan bienes sustitutos de menor valor y de calidad o de nivel de deseo comparable, de manera que el consumidor pueda cambiarlo. Otro factor de la demanda son las preferencias de los consumidores. Los consumidores pueden preferir una cierta marca, pueden preferir un cierto color, pueden preferir ciertos sabores. En todos los productos la preferencia del consumidor tiene algo que ver con su precio. Tenemos entonces la primera intuición, y es que el precio de los bienes depende en gran medida de su relativa abundancia o escasez. Sin embargo, en la época de los economistas clásicos, cuando Adam Smith escribió su libro, él pensaba que los precios tenían un valor intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estos lentes tenían un valor que era independiente del valor que la gente le da. La economía clásica de los tiempos de Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Malthus, tenía toda una característica en común, y era que todos estos economistas creían que las cosas tienen un valor intrínseco que es independiente de la preferencia de las personas. Estos lentes, por ejemplo, tienen un valor que no depende de cómo la gente los valorice, tienen un valor en sí. Y ese valor está compuesto por el costo de hacerlo, el costo de los materiales, más el costo del trabajo, lo que había que pagarle a los trabajadores que lo hacían, más la renta que obtenía el capitalista, el que ponía en primer lugar el capital para fabricarlo, que
en la época de Marx llamó la plusvalía, o sea, el valor adicional sobre lo que se decía en ese tiempo era el verdadero costo. Debido a todas las inconsecuencias y contradicciones a que se llegaba con esa teoría, apareció de manera prácticamente independiente en distintos economistas, principalmente tres, que fueron Leon Walras, Jevons y Menger. Postularon que la teoría del valor objetivo estaba equivocada y que las cosas no tenían un valor objetivo, que el valor de las cosas no dependía solamente del costo de la mano de obra, del costo de los materiales o de la plusvalía del capitalista, sino que principalmente el valor de las cosas era el valor que las personas le asignaban. ¿Qué personas? Tanto los productores como los consumidores. A este lente, al hacerlo, el productor le asigna un valor y el consumidor le asigna también un valor. El modelo de microeconomía matemática entonces desarrollado por Leon Walras es una serie de ecuaciones que reflejan esta situación en que la gente para un mismo producto, supongamos para este lente, compra más si su precio baja y compra menos si su precio es alto. Si este lente vale 1.000.000 de pesos, se venderá mucho menos que si vale 1 peso o si vale 10 pesos. Eso que parece de perogrullo, que parece lógico, es la base de la microeconomía moderna y la base de la curva de la demanda. La curva de la demanda tenemos en un eje el precio, en el otro eje la cantidad. La curva de la demanda muestra que mientras mayor es el precio, menos compran los consumidores, y a medida que el precio baja para un mismo bien y dado todas las otras condiciones iguales, los consumidores comprarán más. Esa es la curva de la demanda, que es una curva con pendiente negativa. La curva de la oferta, o sea, por el lado del productor, es todo lo contrario. Mientras menos pueda cobrar por un producto, el productor va a producir menos. Mientras más pueda cobrar por un producto, va a producir más. Y donde se juntan esas curvas de oferta y demanda, donde se cruzan, es el punto donde está el precio del producto. El modelo entonces muestra como una especie de lucha entre productores y consumidores. En esa lucha el productor quiere cobrar lo más que pueda por su producto, mientras el consumidor quiere pagar lo menos que pueda por su producto. Ambos le asignan un valor, que es lo que vale para ellos el producto, y ese valor tiene cierto rango en que puede variar. Por ejemplo, si yo soy el productor y determino que por ningún motivo voy a cobrar menos de 1.000 pesos por este lente, cualquier dinero sobre 1.000 pesos es mi excedente. Si lo vendo en 1.100 pesos, los 100 pesos de diferencia son mi excedente. Si los vendo en 2.000 pesos, los 1.000 pesos de diferencia son mi excedente. El excedente del consumidor, por su parte, es, si él dice que está dispuesto a pagar hasta 5.000 pesos por el producto, si lo consigue más barato, ese es su excedente. Si lo consigue en 3.000 pesos, su excedente son 2.000. Es su diferencia. En el proceso de negociación, el productor tiene su límite y el consumidor también. Y se negocia sobre los excedentes. El productor, cualquier cantidad mayor o igual a 1.000 pesos la acepta, y el consumidor cualquier cantidad menor o igual a 5.000 pesos la va a aceptar. Como ellos no saben cuál es el excedente del otro, empieza una negociación un poco a ciegas, y fruto de esa negociación es que se llega al acuerdo del precio. Así es como se forman los precios. Recuerden que la economía clásica decía que los bienes económicos tienen un precio, que es un precio objetivo, que no depende de las preferencias del consumidor. Sin embargo, vino la nueva escuela, la escuela moderna de microeconomía, que dice que las cosas no tienen un precio en sí, sino que su precio es la combinación del excedente del productor con el excedente del consumidor. Es una especie de lucha, una negociación,
entre lo menos que el productor está dispuesto a vender y lo más que el consumidor está dispuesto a pagar. El valor entonces no es objetivo, sino que es un valor subjetivo. Volvamos un poco a lo del precio justo. ¿Recuerdan que hablamos del terremoto y que el bidón de agua que valía 2.000 pesos, 1.500 pesos subió a 8.000 pesos? ¿Esos 8.000 pesos es un precio justo? Claro que sí. Es un precio totalmente justo siempre y cuando haya a lo menos una persona dispuesta a pagar 8.000 pesos por un bidón de agua. ¿Por qué es justo ese precio? Porque responde a la expectativa de al menos un consumidor. Basta con que un consumidor esté dispuesto a pagar ese precio para que el precio sea correcto. Si hay un consumidor dispuesto a pagar 8.000 pesos por el bidón de agua y yo como gobierno vengo y digo prohibido que se venda 8.000 pesos, la persona que tiene el bidón lo va a esconder y lo va a vender bajo cuerda en 9.000, en 10.000 pesos. El hecho que uno prohíba, el hecho que uno ponga un tope de precios normalmente provoca mercado negro y provoca que los precios en promedio sean mucho más altos. O sea, el precio justo es el precio que a lo menos un consumidor está dispuesto a pagar. ¿Qué pasaría si el comerciante de agua que vende los bidones en 8.000 pesos no encuentra a nadie que le pague 8.000 pesos? Los baja a 7.000 pesos y tampoco encuentra a nadie que los compre a ese precio. ¿Qué pasa? Que 8.000 pesos y 7.000 pesos no eran precios justos. Si llega a 4.500, si alguien está dispuesto a comprarlo, ese es el precio justo. El precio justo no es algo moral, no es algo que dependa del terremoto, de las circunstancias, sino que es algo que depende de que haya a lo menos una persona que esté dispuesta a pagar eso. Estamos viéndolo desde el punto de vista del productor, pero veámoslo ahora desde el punto de vista del consumidor. Hay un terremoto, yo estoy muerto de sed, tengo mi guagua que se está deshidratando y viene alguien y me ofrece un bidón de agua que valía 2.000 pesos, me lo ofrecen 8.000. ¿Lo compro? Claro que lo compro, por supuesto. Ni pienso para comprarlo, lo compro enseguida. ¿Y ese es un precio justo? Claro que es un precio justo. Porque mi excedente era pagar hasta 10, 15 o 20, si yo tengo un problema de salud, el agua que es algo fundamental, yo puedo pagar todo lo que sea necesario con tal de tenerlo. Y por esa razón ese va a ser el precio justo.